Hola, buenos días. Soy Maite Cervera del Centro de Investigación Forestal de NINIA CSIC, y antes de comenzar mi presentación me gustaría agradecer a los organizadores la oportunidad de presentar este trabajo, la secuenciación y el análisis del genoma de coníferas, el estudio de Pinus pinaster, un trabajo que resulta de la colaboración de 12 grupos de investigación, inicialmente grupos españoles dentro de un proyecto español, el PINUSEC, donde se generaron gran parte de las secuencias para la secuenciación del genoma de Pinus pinaster. Posteriormente, en el marco de un proyecto europeo, Propogen, que coordinamos desde la Universidad de Alcalá de Henares, y nosotros pudimos establecer las colaboraciones con grupos de Francia, Portugal y Estados Unidos. También me gustaría señalar especialmente a Liebenster de la DIB de Bélgica, que está implicado en el ensamblaje de la secuencia de Pinaster que estamos desarrollando hasta la fecha. Este ensamblaje lo hemos desarrollado dentro de un pequeño proyecto institucional, y después hemos intentado saturar más este primer draft con secuencias largas, precisamente con secuencias ONT de Oxford Nanopore, con un proyecto europeo, C-Genomics. También quiero presentar al grupo mi grupo de investigación, que dirijo junto con otros dos investigadores, José Antonio Cabezas y Ángeles Guevara, en el que participan especialistas, Nuria de María y Marilo Vélez, estudiantes Miriam López Hinojosa y Lorenzo Manjarre, y luego el equipo técnico, que es Luis Díaz, y en la parte de plantas, José Antonio Mancha. La primera diapositiva que quiero mostraros es un poco el índice que vamos a seguir en esta presentación, una pequeña introducción de la especie, desarrollar las distintas fases de la secuenciación, del análisis del genoma para pasar a las conclusiones y qué queremos hacer en el futuro. Pinus pinaster es una especie que está distribuida en el suroeste europeo, en la parte oeste del Mediterráneo. Tiene una distribución muy pequeña y en muchos casos fragmentada, desde Francia hasta el norte de África. Estamos hablando de Marruecos, de Argelia y Túnez, poblaciones muy fragmentadas, y desde Portugal hasta la costa oeste de Italia. Está presente en muchos ecosistemas, tiene una gran capacidad adaptativa y además tiene un alto impacto ecológico y socioeconómico. Se emplea para la obtención de resina, madera, biomasa, bioenergía, y se emplea mucho en reforestación, o se ha empleado en reforestación de gran importancia, de gran valor para los servicios ecosistémicos, y en una zona donde hay bastante riesgo de desertificación, para la prevención de la erosión del suelo. Por muchas características, tanto biológicas como por su importancia, como he comentado, ecológica y socioeconómica, se ha considerado una especie modelo en el suroeste europeo. Y cuando hablamos de secuenciación de genomas, la primera pregunta que se nos viene a la cabeza es, con tantos genomas secuenciados, ¿por qué secuenciaron este genoma de coníferas? Bueno, la mayor parte de los genomas que han sido secuenciados hasta la fecha pertenecen a angiospermas. Tenemos que tener en cuenta que gimnospermas y angiospermas divergieron hace más de 300 millones de años. Y la información que podemos transferir de angiospermas a gimnospermas es limitada. En cuanto a las características de estos genomas, primera es el tamaño. Estos genomas son muy grandes. En el caso de Pinaster y parecido el de Taeda, un poco más pequeño, estamos hablando de entre 22 y 25 gigapares de bases. Es un genoma, recordamos que es una especie diploide, es decir, el esfuerzo de secuenciación es enorme. Hablamos de 7 veces el genoma humano y unas 200 veces el genoma de Arabidopsis thaliana. Además, es un genoma de gran complejidad. Un porcentaje altísimo está representado por secuencias repetitivas, pseudogenes, etc., y con un alto grado de heterocigosidad.
¿Cómo abordamos la secuenciación de este genoma? Pues primero de todo seleccionamos una población del sureste español, de Sierra de Oria. Se recogió megagametofitos inmaduros y se obtuvieron a partir de ellos líneas celulares proliferativas. Se midió el nivel de haploidía y eh, mediante squash celular y también por citometría de flujo. Y llevamos a cabo un análisis con microsatélites y SNPs para asegurarnos que no solo era haploide, sino que contábamos con los cromosomas, que no hubiera habido ningún arreglo cromosómico. Los marcadores marcaban los extremos también de estos cromosomas. Finalmente, de todas las líneas que teníamos, decidimos seleccionar la línea L5 haploide para la secuenciación del genoma de esta especie. Este es un cuadro donde se recoge los esfuerzos en secuenciación Illumina y CSCLX, que es la 454. Estamos hablando de coberturas de más o menos 53 por de PEREND y de más o menos un 14 por de MakePair con distintos tamaños de insertos. Y en el caso del 454, pues estamos con más o menos un 0,7 por de cobertura, pues de todas estas librerías que estáis viendo. Esta es una diapositiva que muestra el pipeline que hemos seguido en el ensamblaje. El primero de todos, por supuesto, es todo lo que es la limpieza, el filtrado de secuencias con un programa que es el Vividac y también el solapamiento de las lecturas con Vivimerge. Una vez tenemos las lecturas, las secuencias limpias, emplearon el software Avis para hacer el ensamblaje de todas estas secuencias PEREN, PER y Whole Genome Sequencing, de sequences. Y esto lo hicieron en una primera fase. En una segunda fase se incorpora todos los datos de transcriptómica, bien obtenidos por RNA-seq o bien STs previamente identificados, caracterizados. Una vez tenemos este primer, digamos, ensamblaje, se emplearon mapas genómicos de densidad media para intentar definir grupos de ligamiento. En esta tabla lo que podemos ver es el esfuerzo de secuenciación. La longitud mínima de secuencia empleada es de 200 pares de bases y la longitud que se ha logrado ensamblar, primero en los contigs, después estos en scaffolds y en long scaffolds, es de 20,25 gigabases. Es decir, tenemos todavía un gap importante entre 2 a 5 gigabases. Para rellenar este gap, estos gaps, empleamos secuencias ONT de Oxford Nanopore, secuencias largas con una cobertura de 5 o 6 por. La estrategia que se está empleando es el mapeo de estas lecturas largas contra el draft construido con un programa que se llama Minimap2 y la construcción de scaffolds con links. Posteriormente se rellenan los gaps con secuencias cortas y largas y se incluyen marcadores moleculares de los mapas de ligamiento y también secuencias de transcriptoma. Esta pipeline, la parte desde la zona de gris claro, se está trabajando ahora y se está validando que el pipeline es el más adecuado. También se está llevando a cabo la depuración del transcriptoma de referencia. Es un transcriptoma que se ha construido entre muchos grupos de investigación que han aportado datos de distintos genotipos, poblaciones, para estudios de desarrollo, estudios de respuesta a distintos estreses, etcétera. Un trabajo coordinado por la Universidad de Málaga. Y este grupo también ha llevado a cabo la microdisección láser para el aislamiento de células concretas de ciertos tejidos
para realizar un mapa de la actividad transcriptómica en la especie. Podemos también identificar las redes de coexpresión, que vemos que pueden tener un número variable de genes. Algunas de estas redes solo están expresadas, por ejemplo, en un tejido, o podemos verlas expresadas, por ejemplo, pues en 2 tejidos o en más tejidos. Asimismo, empleando el algoritmo XImage, podemos observar en qué tejidos se están expresando estos genes. Y aquí tenemos la página web donde se puede consultar este tipo de información. Asimismo, procedimos al estudio de la respuesta de respuesta. Ahora me doy cuenta que he duplicado la respuesta a estrés hídrico, con un trabajo que implica en sus comienzos el análisis de 22 poblaciones a lo largo de la clina pluviométrica de la especie, dependiendo, digamos, del comportamiento tanto en ensayos de campo como en condiciones controladas. Seleccionamos una de ellas, que fue Sierra de Oria, y un individuo. Y esta población se elige porque induce una respuesta adaptativa ante la sequía. Se empleó, recordemos, Oria 6 como molde, como árbol madre para la obtención del megagametofito que ha sido empleado como molde para la secuenciación. Asimismo, Oria 6 es el progenitor masculino de un cruce de referencia en el que empleamos como madre un árbol élite del programa de mejora gallego, una progenie que segrega para la tolerancia a sequía, progenie que se propagó vegetativamente, que se instaló en un banco clonal y además se obtuvo bastante material para llevar a cabo ensayos destructivos. Analizamos la segregación de marcadores en la progenie construyendo un mapa genético que hasta la fecha pues, contiene SNPs que representan 1.200 genes y llevamos a cabo un análisis de QTLs. Asimismo, con los individuos de los extremos de la distribución de la respuesta a sequía, llevamos a cabo estudios transcriptómicos de distintos órganos y pudimos identificar que existe una expresión constitutiva de genes que están relacionados con la respuesta a sequía en los genotipos tolerantes, y parece ser que esta expresión constitutiva va a proporcionar a estos individuos unas ventajas funcionales, es decir, como una preadaptación para hacer frente rápidamente a los distintos eventos de déficit hídrico. También estamos trabajando en la actualidad con híbridos que combinan en la parte de púas los progenitores de la progenie de MAPE, y en la parte de portas individuos tolerantes o individuos sensibles a la sequía, realizando análisis fenotípicos, análisis transcriptómicos de secuencias codificantes y no codificantes y metabólicos. Otros grupos están trabajando, como el de Celia Miguel en Portugal, en el estudio de los small RNAs, llevando a cabo un análisis en distintos órganos, en distintos estadios de desarrollo y en respuesta al estrés. Todo está, digamos, integrado, colaboramos estrechamente en los distintos ensayos. En el caso de la caracterización en tejidos de semillas, tanto en embriones y megagametocitos, pues han caracterizado los small RNAs tanto de 24 nucleótidos como de 21 nucleótidos en estos tejidos, y han analizado su evolución a lo largo de la maduración, observándose los máximos precisamente a la maduración del embrión. Han caracterizado las distintas familias, tanto conservadas como nuevas, y también han podido identificar, digamos, aquellas familias que están conservadas en otras coníferas. En el caso de la sequía, este tipo de ensayos pues, permiten identificar qué small RNAs se están expresando
en cada tejido y bien en condiciones control, en condiciones sequía, y, por ejemplo, pues pudieron identificar que el mayor número de familias se expresaban diferencialmente en raíces de plantas en respuesta a estrés hídrico, seguido de acículas y, por último, de tallos. A varios grupos, sobre todo liderado por el grupo de Christophe Lemieux en el INRA, en Francia, trabajaron en el desarrollo de un mapa compuesto de Pinaceae en colaboración con los grupos que trabajamos en cartografía genética para el desarrollo de mapas de alta densidad con el que poder localizar los scaffolds de los mapas de ligamiento. Así tenemos un mapa compuesto formado por 5 mapas de Pinus pinaster, Pinus taeda, Pinus flexilis y de 2 picias, Abies y Glauca, con una densidad media y en el caso de Abies alta. Este trabajo se está implementando, estamos trabajando con un SNP array que contiene 16 ksnips que nos va a proporcionar suficiente información para llegar a tener pues, 30.000 SNPs en el mapa. ¿Cómo se realiza? Pues identificando los ortólogos inicialmente y en base a esta información trabajar con el software, el PIMERGE, para la fusión de los mapas. Asimismo, estos mapas densos, además de, como comentaba, ayudar a ensamblar las secuencias del genoma de Pinaceae, ayudarnos incluso a orientar estos scaffolds en los mapas, nos permiten llevar a cabo estudios comparativos dentro de Pinaceae, digamos en Pinaceae con otras gimnospermas o con angiospermas. De esta manera queremos analizar la evolución de la estructura del genoma y podremos, por ejemplo, analizar las whole genome duplications en coníferas, que es ahora mismo un tema candente, donde hay bastantes teorías. Asimismo, como estamos trabajando con mapas de alta densidad, podremos identificar genes candidatos posicionales y también hotspots de selección natural. Este es un pequeño esquema en el que trato de señalar los distintos grupos de trabajo y los equipos que están trabajando en ellos. Hemos hablado primero de la selección del material, después de todo el trabajo de generación del molde para la secuenciación y el esfuerzo de secuenciación. Por otro lado, y de este mismo material, la obtención de la familia de referencia, uno de los mapas que existen de Pinus pinaster y que nos ayudan a haber construido un mapa de la especie integrando todos ellos. Por otro lado, estudios de transcriptómica, no solo con esta progenie de referencia, sino con otras muchas informaciones para generar un transcriptoma de referencia. Estudios en base al genoma de variabilidad genética, análisis de colecciones de RNAs no codificantes, el desarrollo con los mapas genéticos, no solo de análisis de QTLs, integrando la información transcriptómica, la variabilidad genética y toda la información fenotípica. Cuando digo fenotípica, por supuesto, podemos incluir también toda la información con relación, yo que sé, metabolitos, etc. Con estos mapas elaboramos no solo el mapa consenso de la especie, sino el mapa consenso de la familia y podemos realizar estudios ya comparativos a nivel de mapa, a nivel de genomas, a nivel de transcriptomas por los grupos implicados en estos tipos de análisis. Por último, comentaros que el trabajo que hemos desarrollado, por supuesto, sigue en este momento en progreso. Hemos construido el primer draft de un pino de la zona mediterránea. Realmente en este momento es el primer draft de un pino europeo. El transcriptoma de referencia, necesitamos, por supuesto, caracterizar toda la parte funcional de este transcriptoma
con toda esta información ayudaremos, junto con las secuencias largas de Oxford Nanopore, a completar, o no completar, pero por lo menos mejorar el draft de Pinaster. También con toda la información genómica realizar los estudios de variabilidad y también los estudios de mapeo, como os he dicho, con el SNPLEX. El SNPLEX que se llama FOR3 porque lleva integrado dentro del mismo SNPLEX SNPs para 4 especies forestales, 2 coníferas, en el caso de Pinus es Pinus Pinaster y Pinus pinia. Y con toda esta información poder hacer estudios comparativos, incluyendo también lo que es información epigenética hasta ahora, que trataremos de empezar a transferir a la parte de epigenómica, al contar ya con la información de la secuencia y completar así estudios comparativos. Por supuesto, seguiremos trabajando en el desarrollo de herramientas o al menos en la implementación de estas. No querría terminar la presentación sin daros a conocer el curso que están organizando la ECID. Esta es otra parte del trabajo que desarrollamos dentro de nuestro grupo de investigación, en concreto que está liderada por José Antonio Cabezas, en cuanto al estudio de la trazabilidad de especies forestales para poder controlar la legalidad de las especies que se comercializan. Este es el título del curso que, como digo, organiza José Antonio. Va a tener lugar entre el 18 y el 22 de octubre del 21 y va a ser online. Se va a tocar varios temas: la problemática normativa internacional, van a estar expertos que llevan toda la parte de FLEG y EUTR en el Ministerio, técnicas anatómicas y genéticas por parte de los expertos del INIA CSIC, también técnicas analíticas, NIR, isótopos estables, etcétera, por la Universidad de Córdoba y por el IRNAS de CSIC, y un debate abierto en el que podamos discutir cuáles son los problemas con los que nos estamos encontrando a la hora de desarrollar un trabajo que sea integrador a nivel internacional. Y bueno, muchas gracias por vuestra atención, y si tenéis